Pero yo diría que como persona, lo más que tú puedes hacer es constantemente cambiar ese lenguaje, cambiar esa postura de que tú no eres menos por tener una condición de salud mental, tú no estás mal, sino que esto es algo que lo podemos manejar y hacerlo vivible. Una de las cosas más valiosas que yo he podido sacar de acompañar a otras personas haciendo su contenido es poder conocer a sus invitados. Y eso genera que yo tenga otros invitados también. Me ha pasado con distintos podcasts. En esta ocasión fue con las chicas de Consultando la Esquina. Tuvieron una conversación sobre bipolaridad. Y hoy yo converso con esa persona. Yo soy Jorge Chalhub, este es mi podcast, Jorge Chalhub Podcast. Si es la primera vez que llegas, vas a encontrar decenas de conversaciones que parten de esa misma intención, de poder aprender de con quien yo me siento a hablar y que ustedes, quienes están detrás de la cámara o detrás de las bocinas de donde me estés escuchando, pues puedan quedarse con algo también. Hoy converso con Laura Rivas. Laura es psicóloga y me comparte en esta conversación cómo es vivir con el trastorno de bipolaridad y además acompañar personas en ese proceso de vivir con trastorno de bipolaridad a través de su consulta profesional. A Laura la pueden seguir en Instagram como Laura B. Rivas. Laura B. Rivas, donde comparte contenido tratando de llevar información que ella hubiese querido tener y que ella hubiese querido que su familia tuviera mientras ella vivía sus primeros años con trastorno de bipolaridad. Ojalá ustedes disfruten este episodio, esta conversación, puedan sacarle provecho como yo estoy seguro que le saqué provecho. Y a mí me pueden seguir en @JorgeChalhub en cualquier plataforma. Recuerden suscribirse en YouTube o en Spotify o en Apple Podcast, donde sea que nos escuchen. Y si disfrutan esta conversación, pues por favor compártela. Los dejo con Laura Rivas. Yo soy una aburrida. Yo no No. tomo café, yo no tomo alcohol. Pero yo soy buena... Es lo que yo digo, que yo no me lo veo, pero yo soy buena compañía. Tú no te lo tomas, pero eres buena compañía. Sí. Y tú sigues bebiendo. Y es que, Pues eso es por... me voy a parar cuando vaya por 30 minutos la cámara y para resetearla. Yo voy a aprovechar un momento en el que tú estés hablando. Ok. Y también yo hago la introducción después de grabar. Dale. No, ya estamos grabando. Ok. Lo de tú no tomar alcohol es por el mismo tema de la bipolaridad, del tratamiento. Sí, o sea, lo ideal es que el paciente no tome alcohol, es lo que le decimos a la mayoría, o sea, prácticamente a todos. Así que Dale, por favor. gíralo un poquitico, esto, pero ahí. Y sigue hablando como ahí. Sí, el alcohol no es sugerido, obviamente así como cualquier otra droga, recordando que el alcohol es una droga. Sí. En mi caso también se une el hecho de que, por ejemplo, ninguno de mis padres beben. Yo no crecí con ese ambiente. De hecho, ellos tenían un bar y si tú ibas, yo se lo olvidaba brindarte. Entonces, yo no crecí como... O sea, yo nunca sabía beber tan bien. Yo vomito fácil. Pero sí hay un componente de eso. Sí, por ejemplo, me pasó que alguien me dijo como que cuando yo tomaba yo me ponía como triste por unos días. Okay. Yo no me daba cuenta. Pero no es algo así que yo disfruto. Yo ni bebo jugo. O sea, yo usualmente lo que bebo es agua. Yo me puedo beber un jugo si tú me lo brindas, porque no te voy a hacer fo. Pero sí, definitivamente hay un componente para evitar dificultades en el tratamiento. Lo ideal es que tú no tomes alcohol. Ni alcohol, ni café tampoco. Porque el café, bueno, no, porque hay muchísimas personas que toman café y no es un problema. A menos que tú no estés tomando cierto medicamento y la gente tome mucho café. En mi caso del café, yo lo tomé en noveno, en primero de bachillerato, pero yo le echaba como 4 libras de azúcar, 3 de cremora, y yo dije, pero pues digamos como un brownie. Exacto. Entonces, yo nunca le he cogido como el piso al café. Y eso que es súper extraño, porque yo fumé por como 14 años, y yo siempre estaba como botellita de agua. Temprano. Sí. ¿Qué edad tú tienes? Sí, 32. 32. ¿Y a qué edad empezaste a fumar? A los 14. Ok. No, y por ejemplo, ayer yo mencionaba de cómo al que buen estudiante todos se lo permiten. Nunca se me volvió. Yo estudié en el ABC y al lado están los manguitos. O sea, nos metíamos como para el barrio a fumar. Y me acuerdo una vez que no teníamos lighter y yo fui donde una profesora y dije, teacher, préstame su lighter. Y dije, está bien, pero métete bien para que no te vean. Sí. ¿Qué? Sí. Y estamos hablando de otros tiempos, porque por ejemplo, en ese tiempo tú podías ir a discoteca, tú podías hacer un millón de cosas. En ese tiempo, o sea, no debías, pero en ese tiempo parecían, los muchachos de 15, 16 parecíamos más adultos. Sí. Incluso yo andaba siempre con una prima, que ella es 4 años mayor que yo, y a ella le pedían cédula, a mí no. Y sí, yo duré muchos años fumando realmente. Pero era muy extraño, como que ella fuma, pero no bebe café, porque usualmente el que fuma es cafetero. Lo conecta. Yo
A quienes están escuchando, viendo en YouTube, Laura dice ayer, porque estamos grabando un día después. Yo lo voy a decir en mi introducción, pero estamos grabando un día después de que ella grabó con las chicas de Consultando la Esquina, que es uno de los podcasts que yo le brindo acompañamiento. De hecho, es uno de dos que yo trabajo con temas de psicología. Esta no es terapia. Y con Consultando la Esquina, con Linet, Rosemilia y Ana, pues ahí suscríbanse en cualquier plataforma de audio y van a encontrar contenido muy valioso y muy rico. A mí me tocó pues conocer a Laura en ese proceso y de una vez le dije, ¿cuándo tú te vas? Porque tú no El vives 21. aquí. No, que te dije, diciendo Ah, que sí, sí, te dije, sí. ¿cuándo tú te vas? El 21. Era de que vamos a tenemos esto que rápido. grabar. De hecho, yo no iba a grabar esta semana, pero no quería perder la oportunidad porque primero, tú comunicas muy bien. Gracias. Y segundo, tienes cosas valiosas que aportar desde tu experiencia y desde Como profesional. profesional también. Ujú. Antes de entrar ahí, yo te escucho hablar y te escucho como con un nivel de conciencia con tu cuerpo y con lo que tú le das a tu cuerpo que no todo el mundo lo vive y no todo el mundo lo conoce y lo practica, porque yo puedo decirte que yo sé que me hace daño, que no me hace daño, y sabiendo que me hace daño, me lo ajusto igualito. O sea, que ¿de dónde tú crees que viene eso? ¿Eso viene también de toda tu experiencia? Yo entiendo que somos las experiencias que hemos vivido definitivamente. O sea, gracias, pero yo como muchísimo dulce, esa es mi debilidad. Hay gente que el pan, el arroz, el mío lo dulce. Pero fuera de eso, sí yo te puedo decir que tanto la experiencia propia como la ajena me ha llevado a tomar decisiones que yo digo, o sea, hay que ponerlo en una balanza. Yo puedo entender que hay personas que, por ejemplo, con el alcohol es muy difícil. Sí. Tal vez como yo siempre he sido tan extrovertida, para mí nunca ha sido como un bastón. Por ejemplo, yo conozco muchísimas personas que necesitan aunque sea una cervecita para poder interactuar. Soltarse. Ajá, ese nunca ha sido mi caso. Y la realidad es que como con el tiempo, como yo digo, los trancazos que yo me he dado me han llevado a hacer cambios en mi vida para yo garantizar mi bienestar lo más posible. A mí me gusta siempre comentarle a las personas de que el éxito psiquiátrico en particular no quiere decir y más nunca tuvo síntomas, sino muchas veces, sí, porque es el deseo de la gente. Sí. Y vivieron felices para siempre. Y vivieron te felices escucho. para siempre, exacto. Y básicamente lo que yo trato es de disminuir la sintomatología lo más posible y tratar de que no llegue al punto, por ejemplo, yo le hablo de episodios, crisis, que tal vez una definición un poco más personal. Un episodio puede ser un mal día, 2 días, 3 días. Una crisis ya es algo más extendido que probablemente va a terminar en hospitalización. Y luego de que yo tuve a mi hijo, yo puedo decirte que eso fue como un antes y un después. Porque, digo, también estaba el elemento de la edad. Sí. Pero ya ahí, yo lo comenté ayer, o sea, a mí me da mucho miedo de que en algún momento a mí me digan, tú ya no eres capaz de ser madre, te vamos a quitar a tu hijo. Sí. Vamos a caer ahí porque a mí me dio mucha curiosidad. Primero con la entereza con la que tú cuentas todas las cosas que te han pasado y con la facilidad, yo digo facilidad sin minimizar el hecho, pero con la facilidad con la que tú dices cómo fue la primera vez que a ti se te diagnosticó y por qué. Sí. Tú mencionaste a tu hijo, eso le cambia la vida a todo el mundo, a cualquiera. Y quien no tiene muchacho no lo va a entender todavía. Uno cree que lo entiende. Yo siempre he sido muchachero, siempre. Y uno cree que lo entiende hasta que tiene lo de uno. Pero vamos entonces a empezar por ahí. Vamos a empezar ya tuviste algunos episodios, tuviste que tomar una conversación, o sea que no va a ser tanto una entrevista, pero sí hay cosas que yo quiero conocer y entender. En tu familia en general, ¿había antes historial de, de síndrome de, se llama, trastorno de bipolaridad? Trastorno bipolar. ¿Había historia anterior en tu familia? Sí, hay historial o sea, por encima de mí, hay historial también en mi generación, que es un componente muy importante. Por ejemplo, cuando las estadísticas nos muestran que cuando uno de los padres, 1 de cada 4 hijos puede tener la condición. Okay. Cuando 2 de los padres tienen o bipolaridad o cualquier otra condición, eso puede aumentar hasta un 3 de cada 4 hijos. Pero eso se parece mucho, o sea, como toda la estadística, como que tú metieras la mano en una bolsa,
puede que te salga, puede que no. Sí tenemos personas que, por ejemplo, aunque no tengan bipolaridad, sí tienen otras condiciones. Yo hablaba ayer, por ejemplo, de mi hijo, ya está diagnosticado con trastorno de déficit de atención. De hecho, antes de que todavía ni siquiera le pudiéramos dar un diagnóstico formal, porque a los 8 años él tiene 7. Pero algo que lo veíamos desde que él tenía como 3. Y algo que lo hemos venido trabajando con el objetivo de ayudarlo lo suficiente que él adquiera habilidades y eventualmente pues, él pueda hacer lo más funcional posible. Que fue un poco mi historia. Porque cuando yo era joven, la hipótesis era que era trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y de hecho, por mucho tiempo se pensaba que los niños con TDAH crecían a tener bipolaridad. Pero ya hoy día concebimos que son dos condiciones completamente diferentes. Pero sí, como cuando tú veías a un niño que se movía mucho, ¿qué tal? Había como ese pequeño temor de que, cuidado, esa bipolaridad, que luego va a desarrollarse. Ok, antes el pensamiento era de que si un niño era muy enérgico y tenía... Yo voy a destrozar muchísimos términos aquí porque yo no soy un profesional de la psicología. Tranquilo. Tengo a Laura. Si yo digo un disparate, siéntete con toda la libertad de decirme, Jorge, ese no es el término. Bueno. Pero antes el pensamiento entonces era que si un muchacho se movía mucho, podía ser déficit de atención, hiperactividad, se pensaba... Sí, lo que pasa es que por mucho tiempo eran como dos componentes. Tienes déficit de atención por un lado y tú tienes hiperactividad por otro. Entonces, hay niños que, por ejemplo, son mucho más inatentos. Hay otros niños que son mucho más hiperactivos. Y entonces, tú vas a tener como estos componentes que tú podías tener dos niños con la misma condición y tener perfiles completamente distintos. Entonces, tú puedes tener esa agitación motora muy común. De hecho, yo tengo un story en mi Instagram que se muestra exactamente cómo se manifiesta. O sea, Luca, por ejemplo, es un niño que él trabaja muy bien académicamente, que fue mi fortuna también, pero fácil él comienza, se mueve, te juega con el lápiz, la clase está pasando y él está mirando por otro lado. Pero sí son cosas que se pueden manejar, pero hay que tener mucho cuidado, particularmente con los niños inatentos. Porque esos son los niños calladitos, que tal vez pasan desapercibidos en el aula, pero no siempre están aprendiendo al nivel de sus compañeros. En cambio, el niño que se mueve mucho, suena mucho, el profesor le presta más atención. Entonces ya con el tiempo, yo diría que tanto los maestros como los psicólogos escolares tienen un mejor ojo clínico y son capaces de verlo y manejarlo desde mucho más temprano. Te lo digo, pues yo trabajé en bachillerato y en primaria. Y habían jóvenes del bachillerato que yo decía, a usted le tienen diciendo como 4 años o más, diciéndole que el niño tiene esta dificultad. Y los padres siempre piensan, no, él va a crecer, eso se va a quitar. Pero no siempre es el caso. Claro, por eso es la importancia del acompañamiento y mientras más temprano mejor el acompañamiento, me imagino. Claro. Nosotros vamos a dar mucho salto en la conversación, pero hay algo que tú dijiste en ese episodio que cuando salga esta conversación probablemente ya va a estar disponible el episodio de la chica. Bueno, de hecho me voy a asegurar de que esté disponible para linkearlo en la descripción de este episodio. Tú dijiste que la diferencia en generaciones de cómo se enfrentan las cosas y la importancia de ir conociendo. A mí me chocó mucho porque yo recuerdo pequeño, yo no sé honestamente cuál era la condición de esta persona, pero recuerdo de pequeño el tío o el hijo o el hermano de una persona muy querida por nosotros en un sitio donde vivíamos, que vivió prácticamente toda su vida encerrado en su casa, y en una habitación, prácticamente encerrado, quiero decir, porque yo recuerdo, pequeño, te estoy hablando quizás 9 años, de ir a visitar y el relajo por desconocimiento mío y de mi hermano, que ahora yo espero dentro de mi ser y de mi corazón, de que él lo que estuviera fuera divirtiéndose igual con nosotros. Un señor con cana que yo no recuerdo, no sé si era síndrome de Down que tenía o en qué espectro, o si estaba en algún espectro autista, pero no se comunicaba bien y el relajo de nosotros era ir a molestarlo un poco y salir corriendo de la habitación.
Y, óyeme, hoy en día es muy diferente cómo vive una persona con cualquier síntoma o con Cualquier cualquier condición, condición, con más diversidad bien. funcional. Por ejemplo, yo había comentado ayer de cómo yo trabajé en el CAID por 3 años. Para el que no lo conoce, es el Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Y el comentario que voy a decir ahora no tiene nada que ver con política, Ujú, ujú. pero realmente Cándida de Montilla, quien fue la primera Sí, sí, dama, sí, sí, sí. eso es algo loable. Lo que ella hizo fue un trabajo maravilloso. Entonces, allá Que se el CAI, recibe... perdón, el CAI trabaja, los fondos salían del despacho de la primera dama Ujú. y de hecho nosotros grabamos una conversación en principio de todo este proceso sobre la asistencia psicológica de los centros que tiene el CAI. Ujú. Bueno, el CAID de hecho es un sitio que De nos acompañamiento traía, psiquiátrico, creo también. hay de todo ahí. Sí. De hecho, venían personas de todas partes del mundo y se quedaban en shock de cómo ustedes tienen un centro con básicamente cualquier necesidad que puede tener un niño con diversidad funcional. Y, y bueno, el servicio. Claro. Claro, tiene sus partes negativas, por ejemplo, no hay terapeuta suficiente, la lista de espera es larga, pero lo que yo quería comentar era, por ejemplo, cuando hablábamos con las familias, el antes y el después. Por ejemplo, alrededor del 80-85% de los niños que asisten al CAID, que tienen síndrome de Down, autismo o parálisis cerebral, están escolarizados o están en algún sistema escolar. También son jóvenes y muchachos que se le ha dado un acompañamiento muy diferente. Y tú ves, o sea, recuerdo que, por ejemplo, nosotros decíamos, hace 10 años, 15 años, sus hijos no hubiesen recibido el trato de ahora. Y nunca se me va a olvidar una madre de una niña con autismo que era completamente funcional esa niña. O sea, tú prácticamente no te dabas cuenta que tenía la condición. Y ella había pedido permiso en el colegio donde estudiaba la niña, que era un colegio tradicional, para ella hablar en el Día Mundial del Autismo. Y el colegio lo que le decía, no, no haga eso, porque nadie se da cuenta. Y ella dijo, yo tengo la responsabilidad de mostrarle al mundo que el autismo no es, o sea, que no se ve de una sola forma. Claro. Y yo quiero darle a estos niños, a estos jóvenes, una visión más completa. Yo tengo esa responsabilidad de abogar por mi hija y de compartir este conocimiento. Y de hecho, parte de lo que me motivó eventualmente yo a hablar de mi condición era ese comentario de esa señora que me había quedado en la cabeza, de que aún teniendo una niña completamente funcional, de decir, es que es mi deber compartir el mensaje. Y mucha gente, por ejemplo, cuando comienza ese proceso de un niño con diversidad funcional, es como si entrara a un mundo paralelo, donde estamos las personas neurotípicas, como se le llama de alguna forma, que bueno, yo no soy neurotípica, pero yo tengo una condición, pero cualquier persona que no tenga una condición, y por otro lado tú tienes cualquier persona con diversidad funcional. Neurotípico es como composición neurológica típica. O sea, Exacto, es como lo que se espera Yo no del entiendo. desarrollo de cualquier persona. Ok. Es un término que se utiliza mucho. Lo que pasa también es que la terminología ha ido evolucionando. Ok. Por ejemplo, lo mismo de la discapacidad es un término que ya se está un poco en desuso. Utilizamos, por ejemplo, diversidad funcional. Y hay muchos programas, que no solamente el CAID, que se encargan de trabajarle la idea de la independencia, de la capacidad y de que estas personas no se vuelvan una carga para las familias, sino que eventualmente, al nivel de que ellos puedan desarrollarse y puedan ser parte de la sociedad como tal. Ok. Y que no le pase como tu familiar que estaba completamente aislado. Sí, sí, sí. Tú dijiste de lo que te ha hecho compartir, hablar de tu historia. Vamos a hablar de tu historia. Empezando la conversación yo decía sin minimizar el hecho, pero a falta de una palabra que le dé, que lo ponga en su justa dimensión, con la facilidad con la que tú comentabas, un episodio que tuviste, creo que a los 16 años. A los que 14. A los 14. A los 14. Que a partir de ahí es donde empieza como que la preocupación de, espérate, aquí está pasando algo. ¿Me puede compartir eso? Claro. Cuéntame. Por ejemplo, yo vi una serie, ER, Sí. eso de cuando cuca. Y George había... Clooney no tenía cana. Sí, sí, sí. En ese tiempo había una personaje que ella se llama Abby Lockhart, que su madre y su hermano más adelante lo diagnostican con bipolaridad. Y yo me sentía muy identificada, tanto con la hija como con la madre. Eso es con 14 años. Sí, Tú porque con 14 en el años... tiempo, estamos hablando de ER, yo no recuerdo los años, pero Sí, yo lo sí, sí, veía claro. literalmente en vivo, o sea, cuando todavía veíamos tele en vivo. Sí, sí, sí. No, te lo digo porque te escucho. O sea, con 14 años tú poder decir, yo siento que Yo siento que yo que me parezco, conecto, que me parezco con a esta estas persona. personas. Y de hecho, muchas de las decisiones que yo tomé eran basadas, por ejemplo, en lo que decía la hija, Abby Lockhart. Ella, casada, en un momento decide tener un aborto. Y cuando ella se lo comenta a su mamá, ella lo que le decía era,
yo no quiero que mi hijo me tenga que cuidar como yo te cuidaba a ti, o peor, que yo pasarle la condición. Y recuerdo que ella lo dijo, y por muchos años yo pensé que yo no podía ser madre porque era una irresponsabilidad de mi parte. Y fíjate como algo como la tele te motiva completamente. Ya hoy yo lo hablo de una forma mucho más abierta. El año pasado yo lo hice a través de Elaine Félix, que ya yo la conocí porque yo fui primero como terapeuta de pareja. La segunda vez era que por fin yo la de la condición, yo me acobardé y hablamos de cuando tu pareja tiene una condición, y ya la última vez pues ya lo hablé. Okay. Y lo que ya fue como que la última gota que derramó el vaso fue una carta que yo leí de una doctora quien tiene bipolaridad, y ella hablaba de cómo ella quiere dejar un mejor mundo para sus hijas, que una de sus hijas, ella entiende que pudiera tener la condición. Y eso fue lo que también me motivó, porque decía, yo quiero que mi hijo tenga una vida diferente, crezca en un mundo diferente, y que él pueda comprender, mi mamá tiene esto, tal vez yo lo pueda tener, esto es algo de familia, pero podemos manejarlo. Se puede vivir con esto sin problema. Sí, exacto. Yo quería que mi hijo se pudiera sentir orgulloso de mí y que no se volviera un secreto familiar como lo era en el resto de mi familia. Que como lamentablemente lo es todavía en algunas familias, y como lo era, la práctica antes era alejar a las personas de la sociedad sin importar lo que fuera, mandarla aquí en República Dominicana para un campo, quien tenía recursos para mandarla fuera del país, pues la mandaba fuera del país y listo, y simplemente no se hablaba más de esa persona. Y a veces, por ejemplo, algo que yo todavía lo veo es que le tomo mucha pena a las personas con una condición, y básicamente no tienen un nivel de exigencia. O sea, yo siempre he trabajado, bueno, desde que yo tengo como 21 años, no, mentira, mi papá me pagó la universidad y la maestría, pero fuera de ahí, o sea, yo me he mantenido, yo mantengo a mi hijo, yo no recibo asistencia gubernamental, nada por el estilo. Y lo que también a mí me gustó fue el yo poder dar lo que yo llamo el mensaje de esperanza, de que tú puedes, o sea, una enfermedad crónica no se me va a desaparecer, pero yo llevo una vida como todo el mundo. O sea, mi vida es, como yo digo, aburrida, típica, estándar. ¿Cómo tú superaste o cómo tú aprendiste a vivir con la condición? Aquí vamos a compartir cosas. Esto no quiere decir que esto sea un tratamiento, que sea el que usted tenga que seguir. Lo ideal es que busque la asistencia de un especialista. Pero en el caso tuyo como paciente, ¿cuáles herramientas te dieron? ¿Cómo llegaste a esas herramientas? Yo había comentado... Arregla aquí. Si quieres... No, mira, vamos a hacerlo. Échalo ahí un poquito para adelante y listo. Ok. Yo había hablado ayer de cómo fue una profesora de la universidad que me motiva a ir a un psiquiatra, porque ella dijo, que yo te veo haciendo el esfuerzo, pero tú necesitas ayuda. Ese psiquiatra y el que era su compañero de terapia, que es el doctor Guerrero Heredia, el psicólogo era José Luis Tejero, ellos básicamente me adoptaron y ellos fueron los que me entrenaron, y ahí fue que yo comienzo. Y con ellos yo fui trabajando, que es lo que siempre trabajamos con el paciente, el duelo del diagnóstico. Cuando te lo dan, tú pasas por un duelo porque tú pierdes la vida que tú te soñabas para ti. O sea, esto es algo que va a impactar a todos los niveles de tu vida. También tenemos que trabajar el duelo de la medicación. Para muchas personas es muy difícil integrar el que tú vas a tener que ser medicado. En una condición como la mía, yo voy a estar medicada de por vida. Okay. Siempre me gusta aclarar de que a Big Pharma, que son las farmacéuticas americanas, a ellos no les interesa curarnos. Porque, por ejemplo, yo hablaba ayer de cómo aquí, o sea, en Estados Unidos yo pago $5 por pastilla deducible. Aquí yo pagaba, cuando yo me fui, 14,000 pesos de medicación, y el año anterior yo tomaba 11,000 pesos de medicación. Claro, yo he tenido protocolos económicos, pero es mucho más rentable tú tener un paciente pagando mensual que tú, por ejemplo, crear una cura y que ya se desaparezca. Pero eso no es Big Pharma Estados Unidos. Aquí hay cosas que yo no entiendo tan fáciles como... O sea, las farmacéuticas, lamentablemente, la industria farmacéutica, sin señalar a ninguna en específico, son un gran negocio. Yo recuerdo cuando hay una vacuna que tuvimos que ponerle al bebo, que te dicen, la que no da fiebre es gratis y la tenemos disponible, pero la que da fiebre, la que da fiebre es gratis. Pero hay una que no da fiebre que cuesta 4,800 pesos, que son casi $100 para quien está fuera de República Dominicana. Y tú dices, pero ¿cómo es que tú prefieres ganarte 3 centavos más
Porque aunque es gratis para nosotros, ya eso está pago de alguna forma. Claro. ¿Cómo es que tú pretendes ganarte 3 centavos más y en vez de pensar en evitarle una fiebre a un niño? Te voy a dar un truco, que es el truco que yo le digo a todo el mundo. Llama a tu aseguradora y verifica cuál es la diferencia para tú subir de plan. Por ejemplo, yo que tengo un hijo pequeño, mi trabajo me daba el básico y el complementario. Y literalmente yo pagaba 500 pesos más por cada uno de nosotros y ya me cubría la vacuna, me cubría la terapia psicológica a un punto, también la parte psiquiátrica, que obviamente... Bueno, yo nunca he pagado psiquiatría porque Guerrero siempre me ha visto gratis. Sí, yo he pagado psicología en otro momento porque Tejiro murió hace unos años. Pero eso te ayuda. Y yo digo que eso de los trucos. Mis trucos que la gente no sabe. Tú llamas a tu aseguradora y tú verificas cuál sería como el costo mayor para tú hacerlo. Pero para responderte a la pregunta de ahorita, todavía algo que, por ejemplo, a mí no lo he podido trabajar completamente es la idea de que yo no soy menos que los demás. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, con los amigos, con las parejas. Hay ciertos contextos donde yo me siento como un problema más grande que una persona que no tiene la condición. O sea, que tú sientes que tú vas como con una carga ya Sí. De hecho, por ejemplo, cuando yo se lo compartía, por ejemplo, a mis amigos, a mis parejas, yo siempre les decía, mire, yo te voy a decir algo que puede ser que te aleje de mí. Yo lo entendería si te aleje. Yo tengo bipolaridad. Y yo me di cuenta de eso tal vez hace 2 años, la magnitud de cómo todavía eso continuaba, porque a pesar de tener más de 10 años con la condición, todavía ese era mi discurso. Y reconozco de que hay momentos en los cuales como que me sale. Y eso, que por ejemplo, cuando me entrevistaron para el doctorado, yo lo dije. Dije, no, yo tengo bipolaridad, qué sé cuánto. Y a mí me choca cómo hay momentos en los cuales yo soy más libre al decirlo, pero hay otros donde yo me siento que me pueden señalar. Sí. Entonces, eso es algo que yo diría que va a ser un proceso que siempre va a estar en progreso, que no es algo que yo me veo de que y ya por fin lo manejé. ¿Cómo esa conversación con una persona con quien tú empiezas a salirte, que tú estás conociendo? Yo no sé si tú tienes una relación ahora. Eso es un dato que yo lo guardo siempre. Porque yo digo que yo comparto ya mucho de mi vida. Eso es un misterio. No, ese es un misterio que yo lo sostengo. No, perfecto. Te lo pregunto porque me imagino... o sea, antes de yo casarme, claro... Yo salí con personas que tenían hijos. Y, o sea, no deja de ser... Es una conversación. Claro. Tú decirle, mira, yo tengo un muchacho. No sé qué. Claro. Pero entonces tu conversación giraba, dejémoslo ahí en el misterio. Exactamente. Entre, tengo 2 cosas que decirte, me imagino. No? Bueno, con el hijo era más fácil. Porque entonces yo siempre no es algo que se esconde tampoco. Exacto, un hijo difícil. Yo siempre he sido dulce para tipos que nunca se han casado y no tienen hijos. Y que tan loco que yo le para. Siempre, es una conversación. De que, pero tú vas a tener más hijos. Y yo de que llévenme suave. Pero podemos tener esa conversación más adelante. Más adelante, exacto. Pero, por ejemplo, el tema de la condición, yo decía que yo los truqueaba. Porque yo esperaba a que ya estuviéramos bien involucrados. O sea, esa es una conversación que yo la tenía de que tenemos un mes saliendo. Claro. Sino cuando ya yo veía de que esta relación se está enseriando, yo tengo que decirle esto a la persona porque esto va a venir conmigo. Claro. Y, por ejemplo, los amigos, que han sido maravillosos, llega un punto que tu amigo se va para su casa, pero tu pareja va a convivir contigo. Yo tengo la posibilidad de darle un hijo con la condición. Entonces, sí es un poco retante tener esa conversación. Sí me han votado por eso. Pero, o sea, no di que ahí mismo, pero cuando ven... Espérate. Porque yo te pregunté por eso. Te pregunté sí me han votado por eso. No, o sea, te pregunté porque los hombres somos... Ay, yo no quiero sonar feo, ni lo estoy diciendo por mal. Yo soy un hombre. Yo me considero que soy un caballerito. Nos hemos enterado, tú eres hombre. Pero los hombres somos idiotas. O sea, en general, yo sé que bueno que se puede tener una conversación con una persona, pero yo me imagino que aunque las relaciones hayan terminado por eso, ha habido personas que es una conversación muy distinta a
otro tipo de gente que te dice que... bueno, yo siempre hacía como un proceso de depuración. Ok. Entonces, yo como que iba tirando... No exponerte de más. Ajá, exacto. Yo verificaba de pero que tú sabes entonces esta que sí, persona... que los hombres no somos y no, los me mejores seres pasaba humanos con los del amigos mundo. también. O sea, yo tenía amigos que se enteraron cuando yo hablé con el AINE. Okay. Que después me escribieron, dije, pero el INE se enteró porque ella me vio con el AINE y ella estudiaba conmigo en la universidad. O sea, no era un tema que ella hablaba así. Pero, por ejemplo, con las parejas, como te decía, yo esperaba a que yo lo tuviera aficiado para poder decirlo. Porque yo entiendo que al principio, ese es como una... Y yo he visto todas las opiniones. Yo conozco gente que lo dice en la primera cita. Pero... yo siempre he pensado que a mí me gusta darle la oportunidad a la persona que me conozca, claro. Que vea cómo yo me manejo, que vea mi vida, por ejemplo, que sepa, mira, yo me acuerdo entre 9 y 10 de la noche y yo te respondo al otro día, que vea que yo trabajo mucho, pero es que eso puede aplicar a muchas más cosas. Yo siempre he sido como media workaholic, que pueda verme a mí, a Laura, y no solamente el diagnóstico. Que no te ponga el prisma de que cualquier cosa que pase en la relación... por eso. No, lo que pasa es que ella es bipolar. Por eso. Pero a veces, por ejemplo, sí me pasa de que sí, o sea, yo estoy pasando tal vez por un episodio que pudiera estar incidiendo. Y sí, a mí me pasa de que... yo recuerdo una pareja que estábamos peleando, pero no estábamos peleando por eso, fue como una discusión. Y recuerdo que él como que me dijo, pero ¿por qué tú peleas así? Y yo le dije, mira, tú no sabes lo mal que esto se puede poner. Y yo me estaba refiriendo a eso, pero él no lo sabía. Que él pensaba que era de la situación entre ustedes. Exacto. Okay. Pero yo sí tengo un cuento cómico para tu público, para que se ría. A mí me pasó con... él era una persona que lo conocía hace muchísimos años. Y él me dice en un momento, dije, Laura, pero tú y yo no tenemos amores. Porque, o sea, como que siempre nos hemos caído súper bien. Nos gustamos, los dos sabemos que nos gustamos. Hay algo. Hay algo. Y él me puso a ver la película Gladiador. Que yo no sé si tú recuerdas que hay una escena que el niño sale creyendo que está llegando su papá y no es su papá y le pasan por arriba con los caballos. Y yo comencé... Spoiler alert. Esa película es muy vieja. Esa película es muy vieja. Sí. Y yo arranqué a llorar, pero yo soy llorona en película, libros, yo siempre soy llorona. Eso no es bipolaridad. Esa película no hubiésemos podido verla juntos. Eso no es bipolaridad. Y recuerdo que pero yo lloré, yo me fui en llanto. Y recuerdo como a los 2 o 3 días me dijeron que Laura, yo siento que yo no puedo con esto. Pero espérate, el cuento no acaba ahí porque viene ahora la parte graciosa. Como a los 4 años, porque siempre hemos sido amigos, había cierto contacto, y me dice, Laura, estoy saliendo con una persona bipolar, necesito tu ayuda, ¿cómo le acompaño? Ya yo era parte de FundoTAP, que es la Fundación Dominicana de Trastorno Afectivo Bipolar. Yo le dije, ven, tráela por la fundación, allá tenemos reuniones cerradas para pacientes, reuniones abiertas. ¿Cómo se llama la fundación? FundoTAP. FundoTAP. Y hay un sitio de internet, hay una cuenta. Sí, ustedes pueden buscarlo en Instagram, porque yo entiendo que aquí todo se maneja. Claro. Tú le buscas así mismo, @FundoTAP. Okay. Y ellos tienen reuniones cerradas para los pacientes y reunión abierta para los familiares, amigos, parejas. Okay. Y si yo tengo, perdóname, yo sé que estoy cortando tu historia. No, tranquilo. Si yo tengo, si yo estoy en una relación con alguien o si yo siento que puedo tener síntomas de bipolaridad o que alguien en mi familia pudiera tenerlo, yo puedo acercarme allá. Completamente. Qué bueno. Lucy es la presidenta, muchos de nosotros también servimos. Lucy vive con la condición también. Lucy es uno de los cuentos que es como interesante porque la diagnosticaron como con 38 años. Okay. Que no es lo común, no es que no pasa, pero no es lo común. Pero para terminar el cuento del tipo, él me dice, Laura, estoy con esta persona, que sé yo cuánto. Y yo le digo, no, tranquilo, yo te ayudo. Ellos están casados. Y a veces cuando discuten, porque él me decía... Sí, estamos hablando de ti. No, porque pasaba que, por ejemplo, él le decía, en ese momento yo trabajaba en el colegio, pero Laura se levanta a las 6 de la mañana y tengo un colegio a las 7 de la mañana y trabaja con muchachos, ¿por qué usted levanta a las 12? Y él dice, ella te quiere, pero hay momentos que ya no quiere saber de ti. Exacto, que tú no estás ayudando. Exacto. Él me utilizaba mucho como comparación por eso mismo, por la funcionalidad que yo tengo. Y a mí me da mucha risa porque él decía, ¿tú te acuerdas que tú votaste por eso? Mírate ahí, mira cómo la vida te agarró. Y ellos se aman y se adoran. Y honestamente, ellos son mejor pareja que lo que le hubiese sido conmigo. Pero a mí me gusta hacer ese cuento porque yo creo que da risa de cómo la vida da vueltas y de cómo a veces tenemos preconcepciones o prejuicios y no es hasta que vivimos con la persona. Yo creo que también por eso yo me he vuelto cada vez más abierta porque yo creo que hay mucho temor todavía. Entonces, a mí... por ejemplo, ahora en el Día Mundial de Bipolaridad me contactó una estación de radio, no me acuerdo cuál era, y me contactaron como a las 10 de la noche del día anterior y que tenemos entrevista a las 8 de la mañana. Y ella me dijo como que, wow, yo me sentí tan cercana. Y yo le decía, es que para mí es importante
proveer la información que yo hubiese querido tener en mi momento. Claro. Y a mí me gusta eso, como la idea de mostrarle a las personas. Por ejemplo, yo tengo unas cápsulas en Instagram que se llaman Corto de Mente y yo hablé, por ejemplo, de una mini recaída que yo tuve y cómo la manejé. Por eso mismo que yo te hablaba ahorita, para que la gente sepa si pasan situaciones, si pueden pasar cosas, pero se pueden manejar. Eso te iba a decir que tú estás creando una plataforma donde eso que tú no tenías, esa información, que de ahí parten muchísimas cosas riquísimas que se han inventado en el mundo o que se han iniciado, parten de la necesidad que tiene quien las inicia. O sea, ¿cómo se llama? En la cuenta... Mi cuenta es @LauraBRivas. Sí. Se llaman Cortos de Mente los videos. Y ahí tú compartes que antes escuché a Lina decir que tú hacías cosas de maquillaje antes. Y ahora dices, estamos en psicología. Lo que pasó fue que en la pandemia yo me aburrí. Y yo compré un ring light y yo dije que comencé un canal de YouTube. Y hay como 6 videos. No lo vayan a ver. Entonces después yo lo cambié a los Cortos de Mente, como tal ahorita, pues ya tengo una cámara y cosas, ya era algo como más formal. Quiero comenzar un canal de YouTube de psicología. Pero la idea, vuelvo y te digo, es proveerle a las personas aquella información que yo necesite en algún momento o que mi familia necesite en algún momento. Porque yo creo que, por ejemplo, yo trato de dar información que tú no vas a encontrar en Google. En el sentido de que, no hablemos de síntomas. Por ejemplo, cuando yo hablé de cómo se siente la manía, cómo se siente la depresión, yo lo quiero hablar de una forma muy personal. Porque tú lo puedes buscar en internet, de que síntomas de manía, síntomas de depresión, y te va a aparecer. Pero la idea es mostrarle a las personas que sí se puede, que no hay retos, y que hay un corto que yo tengo que dice, soy diferente, pero no soy especial. Yo no tengo nada ni en mi archivo, ni en mi historia, que diga de que ella le está yendo bien por esto. O sea, a mí me está yendo bien por puro milagro. Y por trabajo, y por gente que me ha acompañado y que me ha ayudado. Yo te voy a decir algo, de hecho, escuchando esa conversación, a ti te está yendo bien por algún plan divino. Porque un momento que tú compartes... miren, yo ya lo hemos mencionado varias veces, pero de verdad tienen que ir a escuchar esa conversación de Laura en Consultando la Esquina. Hay un momento en el que tú compartes que el desconocimiento y la situación era tan complicada que llegaron a querer esconderte los medicamentos. Sí, pero ya ahí hablamos, por ejemplo, del elemento familiar y la importancia de la psicoeducación. O sea, yo llegué pero que es la labor que tú también estás tratando de hacer. Exacto. Literalmente yo la guardaba en el carro y mami se metía al carro y la botaba. Porque ella no estaba lista para aceptar que su hija bonita, que ella duró muchísimos años para tener, tenía esto. Y fue un momento muy clave de que yo estaba muy deteriorada, que ella por fin como que cambiaron. Hoy mi papá y mamá son como que de mi red de apoyo 1A. Pero sí hay que recordar, por eso te hablaba del duelo ahorita, porque el duelo no tiene que ser algo tangible, no tiene que ser una persona. Tú pierdes tus sueños, tú pierdes tu idea, y eso es importante que la gente lo tenga claro, porque es un proceso doloroso, pero si tú no lo pasas, eso entorpece tu proceso. Y yo te lo digo porque, por ejemplo, antes de tener a mi hijo, yo tengo a mi hijo a los 25 años, yo recuerdo comenzar la medicación cuando me sentía bien, dejarla. Querer beber porque quería beber. O sea, y yo te decía, que a mí no me gusta. Claro. Y yo dije, no, yo quiero beber como todo el mundo. Yo me acuerdo de ir a shots. Dije, no, yo quiero beber como todos mis amigos están bebiendo. Entonces, sí es un proceso de tú ir conociendo la condición, conociendo cómo la condición se manifiesta en ti, pero sobre todo, ir comprendiendo de que porque tú no tengas ciertos elementos, tu vida es menos. Yeah. Y yo creo que eso es algo que para muchas personas se le trabaja y se le dificulta a veces como que llegarle a ese punto. Tú dijiste que tú quieres empezar un canal de YouTube. ¿Qué te detiene para arrancarlo? Me vine para acá. No, estaba comprando el micrófono que no había llegado, vine para acá. Y ya ahora cuando yo vuelva, ya eso... Pero arranca, no espere ningún otro artículo, arranca. Te lo digo, porque lo estábamos hablando antes de empezar. Y para quien está escuchando, viendo y quiere empezar a crear contenido, lo que hay que hacer es empezar. Sí, o sea, lo que hay que hacer es empezar. Te lo digo por experiencia propia, porque yo esto del podcast lo postergué muchísimos años. O sea, muchos años, a veces hasta de manera inconsciente. Y lo postergué hasta que, pues, sí, compré unos equipos que yo quería comprar y lo arranqué.
pero lo arranqué empujado porque la segunda vez que yo le fui a contar a mi papá, muy emocionado de lo que vamos a hacer con el podcast, y mira, y él me decía, ok, ¿cuándo arrancamos? No, pero que ahora que me voy de viaje, entonces ya los artículos van a llegar a casa de mi cuñado. ¿Cuándo arrancamos? O sea, Claro. y era como, no me hablen, o sea, arranca y punto. Y no Yo me te hable digo más la de verdad, esto. porque incluso el que revisa los cortos, yo tengo como un mes y pico que no hago corto, pero es porque mi carga laboral ahora mismo también está muy fuerte. Pero yo voy a ver ahora con el doctorado, los cortos, pero sí es algo que, vuelvo y te digo, mi meta es dar el contenido que yo hubiese querido tener. Yo le doy los trucos a la gente, de que mira, no gastes tu dinero de seguro de medicina, mejor tú lo pones como un gasto fijo en tu presupuesto. Ve a tal farmacia que tienen un 20% siempre y la detallan. Como yo digo, los trucos de Laura para ayudar a las personas, porque yo siento que muchas veces no tenemos esas guías, no tenemos esa persona que nos... Sigue diciendo, okay. No tenemos esas personas que nos orienten de una forma como aterrizada. Sí. Entonces es muy fácil yo decirte, di que no, tú vas a estar bien, pero ¿cómo yo lo voy a practicar? ¿Cómo yo lo llevo eso a la realidad? No tenemos que nos aterrice, que nos aterrice las cosas como son. Exacto. Porque o sea, me imagino, no sé porque no lo he vivido, pero el acompañamiento tiene que ser valiosísimo, pero quizá el mismo terapeuta no te va a decir, haz esto de esta manera. Que tampoco es que tú le estás diciendo a la gente, hazlo de esta forma, tú estás hablando de tu experiencia. Exacto. Yo le doy ideas. Yo le doy ideas a las personas porque como terapeuta no mandamos tareas, pero no mandamos otra cosa. Yo te voy a seguir insistiendo porque cometiste el error de compartirme tu teléfono y yo te voy a seguir insistiendo y te voy a dar seguimiento con lo del canal porque yo siento, yo quiero pensar, yo no soy ¿cómo se llama la gente? Lo que dicen que ven el futuro, los habladores. Vidente. Los videntes. Yo no soy vidente. Pero yo creo que va a funcionar porque tú no estás partiendo de buscar reconocimiento. De hecho, tú estás yendo a un nicho. Tú estás persiguiendo un nicho, un grupo de personas que ellos y sus familiares van a sacar provecho de esa conversación. Claro. Tú no estás buscando la experiencia que viven miles de millones de personas, sino ese grupo de personas, que no sé cuál es el número, no lo sabemos, pero no es la norma, o sea, no es la mayoría de la gente. No te creas. Sí. En el consultorio de Guerrero, ellos tienen como una investigación, es grandísimo eso, y decía que en los últimos 10 años, porque era como por estadística, las personas que han visitado por condición. Y en los últimos 10 años habían 798 personas, si mal no recuerdo. Y yo dije, yo conozco una, ¿dónde están los otros 796? Que yo no los oigo. Y esos son los que van a buscar ayuda ahí. Exacto, los que van ahí. Sin ¿Quién sabe los que van a los otros sitios? Y quién sabe los que no buscan ayuda. Exacto. Entonces yo decía eso. Yo decía como que, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos las personas que tenemos? Y la realidad es que es un diagnóstico pesado. Por ejemplo, cuando yo iba a hablar donde Laine, yo me acerco primero a mi jefe inmediata. Y ella me dijo, no, tranquila. O sea, porque yo le decía, yo tengo miedo que me voten. Y ella me dijo, no, es que eso no va a pasar. Pero tú te sientes cómoda, habla con dirección. Claro. Hablo con la primera, la encargada de servicio clínico. No, tranquila. Si tú quieres hablarlo con el doctor, con el director, tú tranquila. Y cuando habló con el director, me dijo, no, Laura, o sea, nosotros te estábamos dando seguimiento desde que tú entraste. Sabemos que tiene muchísimo potencial. Yo en ese momento ya había creado un proyecto para allá. O sea, y él me dijo, no. Y si alguien, recuerdo que nunca supe la novedad, él me dijo, si alguien se atreviera como a venir atrás de ti, el kite completo, vamos a estar apoyándote. Y nadie, o sea, como que tú tienes un equipo de personas respaldo a tu lado. Qué bueno, sí. Qué bueno, qué bonito. Yo te escuché mencionar a Lucy de la fundación, ¿cómo Lucy se llama? Lucy Peña, Fundotap. De Fundotap. Y conectándolo contigo también, es como que la gente que vive esos procesos lo hace su misión. Eso tuvo que ver, o sea, tu experiencia tuvo que ver con tu decisión de tú estudiar lo que estudiaste. Para nada. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es? Para nada. Mi especialidad es... No, yo soy psicóloga. Yo soy psicóloga, pero yo hice 2 años enteros de Derecho en UNIBE, gracias. Yo llegué a Civil 7 y a Penal 3. Sí, y a mí lo que me pasó fue que mi meta era irme fuera.
Pero en ese momento mi familia no estaba económicamente para eso. Mi papá me acuerdo que él me sentó, él me dijo, yo te puedo pagar aquí donde tú quieras. Mi meta era ser abogada allá. Entonces yo dije, bueno, pues vas a abogada. Allá en Estados Unidos. Ajá, yo dije, bueno, pues vas a abogada aquí. Yo entré el primer cuatrimestre y mi mamá me dijo, no, usted eligió la universidad que usted quería, la carrera que usted quería, usted la tiene que acabar. Y yo, pues está bien. Entonces, ya para el segundo año te digo... Una cosa, entendemos más que todo lo que tú haces o dices, y esto no se lo digo a tu mamá, se lo digo a todas las madres, incluyendo a la mía. Nosotros entendemos que todo lo que ustedes hacen o dicen, lo hacen partiendo de que entienden que es lo mejor para nosotros. Pero no siempre es. Pero no siempre es. Y es bueno compartirlo también. Y es bueno que yo me estoy poniendo adelante aquí. Yo no sé si a tu mamá le encanta que tú hagas estas historias. Pero es bueno compartirlo también para los que somos padres o las madres y padres que están viendo esto. Escuchen y vean que somos seres falibles. O sea, no siempre tenemos la razón de agarrar por los pies. Claro. Y los hijos entendemos que ustedes están haciendo lo mejor posible. Perdón, adelante. No, tranquilo, tranquilo. Entonces, ya para el final de mi segundo año, yo dije, yo saqué mi primera vez. Y yo dije, yo no estoy en esto ya. O sea, yo me la pasaba fuera de clase, yo no estaba en eso. Entonces, yo me acerco al decanato. Y era fuera de tiempo de cambiarme de carrera. Y recuerdo que la tipa del decanato me dice, dame tu matrícula. Pero ella lo estaba haciendo ya como que... Como, déjame salir de ti. Exacto. Y ella dije, pero tú tienes un 3.28. ¿Por qué tú te quieres cambiar? Y yo, es que no me gusta. O sea, todavía tú eras una estudiante de cuadro de honor, sí, de los mejores. Yo me gradué de magna cum laude, de psicología. De psicología, pero estamos hablando de una carrera en la que tú decidiste desde el principio que no te gustaba y todavía si tú tenías De 15, hecho, yo me llegué a encontrar el director, no sé si es el director, mi mamá está Pere diciendo Gómez. ahora, ¿por qué a mí no me tocó esa hembrita? Pere Gómez, y recuerdo que yo me lo encontré en un restaurante y Pere Gómez me dijo, que mira, te estoy esperando con tu título cuando tú vuelves. Y yo dije, sí, y le barajo un cheque. Pero entonces recuerdo que luego que pasa eso, ella me dio un test vocacional y salieron las ingenierías, pues yo no quería ser ingeniera, administración, yo no quería ser administradora, maestra, que dije que ese era el primer jinete del apocalipsis, yo fui maestra después de 5 años, gracias. El secretariado, economía, pero yo no me quería cambiar para la PUCA y quedaba psicología. Y literalmente así fue que yo llegué a psicología. Qué bueno que tú sepas que psicología le sale a la mayoría de la gente. Sí, porque al final es un tema social. Pero o sea, que tú como que me preguntaste, nada que ver. O sea, no fue algo de que yo tenía en toda mi vida, este deseo de ayudar a la gente. No, o sea, literalmente fue como que proceso de eliminación. Y yo dije, pues me fui para psicología. No me arrepiento. Amo lo que yo hago. Claro. Pero no fue algo que yo dije porque yo tengo esto, que me va a motivar. No. Para nada. Ay. Laura, ya casi terminado. Yo Okay. no quiero terminar. Yo sé que hay muchísimas cosas que podemos hablar. Pero, ¿cómo esto sin que la gente salga a diagnosticar a las demás personas? Pero, ¿cómo yo puedo identificar si yo pudiera padecer... no sé si el término correcto es padecer o si yo pudiera... No, ya lo estamos utilizando, o sea, lo más propio es decir vive con. Ok. Vive con. ¿Cómo yo pudiera identificar si vivo con con trastorno de... Ok, de nuevo, lo voy a construir de nuevo el speech. Inténtalo otra vez. Sí, lo voy a intentar de nuevo. Esto es un proceso de aprendizaje que vamos todos juntos. Por eso somos Cambiar el lenguaje no es fácil. No, para nada, yo lo sé. ¿Cómo yo pudiera identificar si vivo con trastorno de bipolaridad o si alguien en mi entorno pudiera estar viviendo con trastorno de bipolaridad? Y además de cómo poder identificarlo, cómo yo pudiera tener, qué herramienta tú me pudieras dar para yo tener una conversación con esa persona, acercarme y poder tener el mejor approach posible de decir, mira, yo creo que pudiéramos buscar a alguien que nos ayude a identificar qué está pasando. Claro, mira, una persona con bipolaridad va a tener episodio depresivo, pero lo que diferencia de la depresión de la bipolaridad es que el depresivo no sube a manía, no se pone eufórico. Entonces, usualmente eso es lo que más vemos. En euforia... manía? Perdón. Ahí voy. Recuerda que este sí no es un podcast de psicología. Tranquilo. Cuando hablamos de manía, tú vas a encontrar euforia, tú vas a encontrar ideas geniales. Incluso, a veces yo espero para hacer cosas, porque yo uso, como yo digo, puntos de referencia, que son gente de confianza, que le digo, mira, yo tengo tal idea. ¿Esto está basado en la realidad o es que yo me estoy poniendo mánica y no me estoy dando cuenta? Porque tú ves, por ejemplo, que creen que tienen una posición muchísimo más alta que tienen. Hay personas incluso que pueden tener episodios psicóticos, que sienten que el presidente le manda a hacer algo, que la televisión le está hablando. Okay. Tú vas a tener un alto gasto de dinero. La persona como que se desorganiza y gasta muchísimo. Independiente de que sea una persona como frugal o no.
es una persona que va a tener ese periodo bien marcado. La hipersexualización, que es un tema muy tabú, porque hipersexualización no tiene que necesariamente que salga a pegar cuernos. Pero, por ejemplo, tal vez una persona que tenga una libido, yo tengo relaciones 3 veces por semana, de pronto ahora quiere tener relaciones todos los días. Entonces, tú puedes ver ese tipo de elementos y la irritabilidad. La irritabilidad en depresión suele ser llanto, pero la irritabilidad en manía es como que tú y yo no estamos llevando bien hasta que tú me llevas a la contraria. Cuando tú me llevas a la contraria, la irritabilidad me puede incluso llevar a ser agresivo. Okay. Y la persona puede incurrir en cosas que nunca haría. Por ejemplo, yo no soy una persona en general agresiva. O sea, mi hijo no conoce la pela, tiene 7 años, y yo no soy una persona así como que tan tosca ni nada. Pero cuando yo estoy irritable, yo como que yo paso unas rayas fuertes y te digo, no necesariamente mala palabra, sino como que hasta la forma que te hablo es mucho más cortante, mucho más ruda. Y ya de cómo tal vez tú tener esa conversación con la persona, yo diría que lo más importante es decirle, yo te noto diferente y no sé cómo te puedo ayudar. Algo que sugerimos mucho es eso, preguntarle a la persona, ¿qué yo puedo hacer para ayudarte? Y recordarle, y esto es importante, que salud mental no es de algunos. Muchas personas, me pasaba a mí, entendíamos que están los que tienen problemas de salud mental y estamos nosotros. Pero la realidad es que esto nos concierne a todos. Claro. Entonces, a medida también que como sociedad vamos normalizando la idea de que la salud mental, al igual que cualquier otro elemento de salud, es algo que debemos de atender, aunque tú no tengas una supercrisis. Eso también va a disminuir estas personas que andan, como tú dices, sin un diagnóstico formal, sin una ayuda. Entonces, muchas veces los pacientes llegan a psicología porque sí. Yo hice truco de Laura. No vayan a psiquiatría primero, ve al psicólogo. Y a veces ahí es que le decimos, mira, yo creo que pudiera estar pasando esto, vamos a hacer una evaluación más profunda. Pero yo diría que como persona, lo más que tú puedes hacer es constantemente cambiar ese lenguaje, cambiar esa postura de que tú no eres menos por tener una condición de salud mental, tú no estás mal, sino que esto es algo que lo podemos manejar y hacerlo vivible. Perfecto. Laura, de verdad que un placer inmenso haberte conocido. Espero que puedas encaminarte en el tema del contenido, que puedas organizar todo para poder compartirlo. Yo te voy a mandar el link, primer video del canal de YouTube. Por favor. Y recordarle a la gente que te pueden seguir en... Sí, @Laura B. Rivas. O sea, a veces B de bueno, Laura B. Rivas. Le decía ayer, yo respondo todos mis DMs. Yo trabajo mucho también la parte social. Si tú quieres buscar ayuda y tú no puedes pagar mi tarifa regular, tú me lo dejas saber. Encontramos una tarifa que pueda funcionar. Si tú quieres alguien presencial también yo te refiero. Claro. Porque es lo que yo digo, a mí muchísima gente me ha ayudado. Entonces yo tengo que devolver eso que a mí me dieron. Y lo estás haciendo de una manera espectacular. Así que te felicito. Muchísimas gracias. Tienes un admirador en mí porque gracias. La gente que va por la vida compartiendo sus experiencias, las de los demás y decidiendo que va a aportar, pues tiene toda mi admiración y todo mi respeto. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí. Un honor inmenso. A ustedes, si llegaron hasta aquí, pues asegúrense de compartir el episodio. Esa es la mejor forma que tienen de respaldarnos. Y si estás interesado en empezar en el mundo de los deportes de resistencia, o si ya has empezado un camino y quieres acompañamiento, pues yo te recomiendo con los ojos cerrados que visites laesquinadelsofá.com. Es mi coach de deportes de resistencia que me ha ayudado o sea, las herramientas que yo he aprendido con Raúl y con el equipo de la Esquina del Sofá, yo las he podido aplicar incluso en mi vida personal y mi vida profesional. Así que ya saben, laesquinadelsofá.com y en Instagram, @laesquinadelsofá. Los quiero muchísimo. Gracias por ser parte de esto. Y nada, nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Bye.